Buenos días. Hoy vamos a hablar con el doctor Guillermo García Díaz Zambrona. Él tiene formación en ingeniero aeroespacial, ha trabajado en el sector aeroespacial en Estados Unidos y Francia, y tras vivir en China más de 5 años como director de una empresa de servicios de ingeniería en el sector de energías renovables, regresó a España y se doctoró en Economía Internacional y Desarrollo por la Complutense de Madrid, con una tesis sobre las reformas de Deng Xiaoping. Ahora, en paralelo con su actividad de consultor freelance en desarrollo internacional de negocios, imparte clases de economía, principalmente en la Facultad de Económicas de la UCM. Buenos días. Hola, muy buenas. Es un placer tenerte con nosotros en el curso. Primera pregunta, bajo una perspectiva de economía política, ¿qué es lo verdaderamente distintivo en el modelo de desarrollo chino? Muy bien, pues me vas a permitir que discurra mi reflexión por unos cauces a lo mejor algo, digamos, poco ortodoxos dentro de la economía, ¿no? Porque la economía no deja de ser un ámbito de la acción social y, por tanto, lo que conviene entender es en qué modo la sociedad china, el juego político en China, la cultura política difiere del estándar con pretensión de universalidad que tenemos en Occidente con nuestro orden liberal. Entonces, lo primero, para contestar a tu pregunta de qué hay de verdaderamente distintivo, idiosincrático en el modelo de desarrollo chino, sería decir que tanto la política económica actual como el modelo de desarrollo político chino se basan en la noción de que China es un Estado activista. Eso es algo que está profundamente arraigado en su cultura política, y la noción de activismo significa, bueno, lo retomo de un autor de Damasca, significa que a diferencia digamos, de la doctrina o de las ideas liberales de Occidente, donde de algún modo cada persona define lo que es la buena vida, ¿no? En el sentido aristotélico, cada persona define qué es lo correcto y de abajo arriba se organizan e impulsan iniciativas que el Estado modera, amplifica o cambia o digamos, desde una perspectiva de árbitro. O sea, digamos que en el orden liberal hay una dicotomía entre el Estado y la sociedad civil. Y de hecho, si me apuras, en el orden liberal más radical o digamos más anglosajón, hay una franca adversariedad entre el Estado, entre la sociedad civil y el Estado, ¿no? La sociedad civil se preocupa de ponerle coto al Estado. Bueno, pues esto es algo que no existe en China. Esta noción de que hay que poner coto al Estado, de que hay que preocuparse de que el Estado no se entrometa en ámbitos de la vida privada, es algo que en China sencillamente no se da porque no es consistente con su cultura política de índole paternalista. En China, el Estado activista significa que el Estado está legitimado por la propia cultura política para que de arriba a abajo vaya imponiendo, no de una forma violenta, pero vaya imponiendo en una dinámica meritocrática del yunzi, del caballero chino, el que más se exige a sí mismo para poder ser ejemplar y servir a los demás, se impone un modelo de lo que es la buena vida, la vida virtuosa, ¿no? Entonces, es una concepción en la dinámica social digamos, el lugar donde reside el control del cambio social es diferente. En Occidente es más de abajo arriba, en China es de arriba abajo, es jerárquico, ¿no? Y entonces todo esto se entiende en base a lo que es la historia china y cómo en China emerge una cosmovisión diferente, una forma de entender e interpretar del mundo que es marcadamente diferente de nuestra visión occidental con tintes liberales. Y para darte una idea, digamos, China, el papel del Estado en China, desde una perspectiva adaptativa, ya hace miles de años se erige
como un actor absolutamente fundamental. Los primeros retos adaptativos que tiene China son las grandes inundaciones, cuando el río Amarillo cambia por su, digamos, base del oeste, cambia radicalmente su, digamos, su curso y por tanto anega China el problema de los desastres naturales, de las sequías. Entonces el Estado desde el principio se comporta y deviene un aglutinador que es capaz de organizar la movilización de masas para hacer pantanos, para hacer canales. Entonces, bueno, tiene un trasfondo histórico largo, y ese rol del Estado, por tanto, es un rol que se entiende como una especie de papel paternal, ¿no? de un padre benefactor, y de hecho, como diría el gran sinólogo británico Joseph Needham, en realidad lo que se llama el mandato del cielo, es decir, la parte confuciana de filosofía política, que es una especie de despotismo ilustrado, es algo que rige en China, no como en Europa a finales del siglo XVIII, que hablamos del despotismo ilustrado, sino realmente desde hace básicamente un par de milenios, ¿no? Es decir, China en el juego político se comporta como un, digamos, la gobernanza china como una gobernanza de despotismo ilustrado, donde, pero no por el aspecto doctrinal del confucianismo, sino porque de facto el mantener el llamado del cielo implica que los gobernantes tienen que preocuparse del bienestar general. Y de hecho existe la expresión perder el mandato del cielo. Cuando hay cambios dinásticos en China, que no son muchas veces, pero hay cambios dinásticos, es porque se entiende que la rebelión está aceptada porque el gobernante, el emperador, ha dejado de ser benévolo con la población y ha perdido el mandato del cielo. Entonces, claro, hay que partir de esa premisa, ¿no? De ese despotismo ilustrado, de esa cultura política paternalista que de arriba hacia abajo impulsa la concepción de la sociedad virtuosa, que es totalmente antagónica a la concepción liberal occidental, ¿no? Que se organiza más de abajo arriba. Y si encima a eso unimos lo que se denomina el complejo del reino del centro, que es una especie de complejo de superioridad que han desarrollado los chinos históricamente. ¿Por qué? Porque en su ámbito geográfico eran claramente el gran foco civilizador. Siempre que venían, digamos, etnias diversas, etnias no Han, que es la etnia china mayoritaria, como la etnia mongola de la dinastía Yuan, o cuando venían los manchús de la dinastía Qing, automáticamente, cuando llegaban a reinar, se convertían en chinos, adoptando la cosmovisión china, teniendo que defender el mandato del cielo. Es decir, China siempre ha estado rodeada de países que han estado menos desarrollados. De hecho, Japón era, pues, es una especie de hermano pequeño, ¿no? de China históricamente. Entonces, eso ha hecho que sintiéndose superior a todo su entorno y siendo un país bastante aislado, haya desarrollado un sentimiento de idiosincrasia cultural y de superioridad muy, muy acusado, que ha hecho también que, si bien el juego político se rige por ese, digamos, despotismo ilustrado del mandato del cielo, la estrategia de modernización o la estrategia de acción queda encapsulada en lo que se denomina la estrategia Ti-Yong, que viene a decir algo así como Zhong Xue Wei Ti, estudia China para la esencia de las cosas, para lo que realmente importa en sentido humano. Xi Xue Wei Yong, preocúpate de estudiar al occidente para las cosas prácticas, para los retales de tecnología, que pueden favorecer el Ti. Es decir, el Yong sería lo práctico, lo que se puede emular de otros países, pero siempre respetando la esencia china, ¿no? El Ti chino. Entonces, todo esto tiene grandes repercusiones en el modelo de desarrollo. De hecho, la pregunta, Federico, que nos podríamos hacer es: ¿por qué casualmente los estados desarrollistas
donde ha habido un gobierno impulsor del desarrollo que se ha sobrepuesto, y tú como brasileño sabes el problema de América Latina, ¿no? ¿Por qué el Estado desarrollista confuciano en Corea del Sur, en Japón, ahora en China, en Taiwán, en Singapur, ha logrado sobreponerse a los intereses particularistas de las élites? O sea, ¿por qué el interés general ha podido más, de algún modo, ¿no? O sea, no se ha dejado que el desarrollo sea, por así decir, secuestrado, ¿no? por ningún interés de ningún tipo de élite, ¿no? Ha sido una interlocución directa en esa dinámica paternalista entre el Estado y el pueblo, sin que haya, digamos, lealtades divididas, sin que haya, ¿no? Entonces, bueno, pues es esa visión, si quieres que la comentamos luego en más detalle con el resto de tus preguntas, pero es muy importante entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura no es ninguna tontería. La cultura es el repertorio del aprendizaje colectivo que se ha realizado durante siglos en un país. Como diría el gran filósofo español José Ortega y Gasset, las ideas se tienen, pero en las creencias se está. La cultura no es lo que vemos. La cultura es la lente a través de la que vemos el mundo, ¿no? Entonces, claro, pretender desde nuestro, digamos, eurocentrismo que los chinos se comporten como nosotros es no entender lo que es un sistema social y cómo evolucionan los sistemas sociales, ¿no? Que se basan en ese repertorio sedimentado de lo que llamamos cultura. Y la cultura china, en particular la cultura política, es sustancialmente diferente a la occidental basada en el orden liberal. Vale, pero ¿por qué esta cultura política china, ¿no? Del mandato del cielo parece no aplicarse durante los turbulentos años de maoísmo? Bueno, esta pregunta es muy interesante, ¿no? Para eso tenemos que entender a cabalidad lo que significa la cultura. La cultura la cultura predispone, pero no predetermina. Hoy tenemos un experimento natural maravilloso en Corea. Corea del Norte, Corea del Sur comparten la misma cultura, el mismo idioma, pero tienen construcciones institucionales. El juego político genera un sistema de incentivos radicalmente diferente, ¿no? O sea, fíjate la diferencia entre el desarrollo extraordinario de Corea del Sur, gente bien alimentada, que hoy en día ya hasta creo que son 2 o 3 centímetros más alto en promedio que los de Corea del Norte, ¿no? Entonces, por supuesto, digamos que la cultura es plástica, la cultura permite una proyección hacia el mundo institucional muy diversa. Y eso es lo que ocurre en la época de Mao Zedong, ¿no? Claro, a Mao Zedong hay que entenderle en su contexto histórico. La China que hereda Mao Zedong es una China que ha atravesado el llamado siglo de las humillaciones, que no es un siglo, son 110 años. Desde la guerra del opio y digamos, la intrusión imperialista de Occidente en 1839 hasta que Mao Zedong proclama en el portal de Tiananmen, proclama la nueva China en 1949. Son 110 años, Federico, de absoluta turbulencia. Son 110 años donde China no respira. Yo doy una clase y tengo una lista de hitos que serían disruptivos brutalmente cada uno de ellos, de tratados desiguales, de guerras, la guerra con Rusia, la primera guerra con Japón, la invasión japonesa, hambrunas, la revolución de los boxers, la revolución Taiping, terremotos. O sea, hay una serie digamos, de eventos históricos que hace que China esté sin respiración durante mucho tiempo. Esto concluye con la guerra civil en China y con la victoria del Partido Comunista China encabezada por Mao Zedong. Y entonces, claro, digamos que Mao Zedong, su objetivo es recuperar la soberanía de China. No olvidemos que cuando Mao Zedong llega en el 49, culmina el proceso revolucionario que expulsa a Chiang Kai-shek hacia Taiwán
en el 49, digamos, empieza muy poco después la guerra de Corea. Y China interviene contra Estados Unidos porque siente que si no lo hace a través de Corea, Estados Unidos va a poder dar pie a su idea de intentar derrocar el régimen. Entonces, hay una serie inicialmente de condicionantes históricos que son muy diversos y luego está el liderazgo carismático, brutal, sanguinario, egocéntrico de Mao Zedong, ¿de acuerdo? Que como diría Deng Xiaoping, yo lo aprendí todo de Mao Zedong, pero a través del ejemplo negativo. O sea, entonces, pues, evidentemente, la realidad es que la cultura es plástica y consiente muchas organizaciones y desarrollos institucionales, pero la realidad no deja de ser que cuando Mao Zedong muere en el 76, el propio Deng lo dirá, la cúpula, la élite política que sobrevive a Mao siente que el Partido Comunista China está perdiendo el mandato del cielo. Y de ahí viene una parte muy importante del ímpetu reformista. Porque tú fíjate lo que sucede. No es ya que China sale del siglo de las humillaciones, luego llegan los años del maoísmo, es que cuando China manda a gente a visitar a Singapur, se da cuenta que Singapur es un país desarrollado y rico. Corea del Sur también. Saben que la provincia díscola de Taiwán también es un país desarrollado. Entonces, estamos hablando de final de la revolución cultural, de una China sumamente atrasada. Entonces, de algún modo, el maoísmo había recuperado la soberanía sobre el país. China es un país independiente, que es la condición de posibilidad de cualquier política factible, ¿no? El que tienes el monopolio real sobre tu país, pero a su vez había ya perdido el mandato del cielo, claramente, y estaba en una situación crítica, donde Deng Xiaoping dice, el reformar no es una opción, es eso o el final digamos, del Partido Comunista. Ahora, sin embargo, Xi Jinping parece rehabilitar a Mao. ¿No es una contradicción? Bien, para contestar esta pregunta hay que adoptar un enfoque bastante chino, si me permites un poco la aparente simplificación, ¿no? Es decir, a Mao Zedong hay que juzgarle según su época histórica. Por supuesto que cometió verdaderas tropelías. Fue una persona sanguinaria, fue una persona que estaba en una revolución permanente para mantenerse en el puesto. Acuérdate del gran salto hacia adelante, la revolución cultural, cómo purgó a gente, pero cuando digo purgar, gente que terminó muriendo, ¿no? Maltratada. Pero, ¿sabes qué sucede? Que hoy en día es muy importante comprender cuál es el proceso, de alguna forma, del proyecto que debe seguir el proyecto modernizador chino. Cómo las élites chinas conciben ese proceso modernizador, ¿no? Y a mí me gusta explicarlo en base a la jerarquía de Maslow, ¿no? Es decir, no sé si creo que todo el mundo la conoce, ¿no? Primero hay que comer, cubrir las necesidades básicas para luego subir a necesidades de mayor nivel, ¿no? Afectivas, de pertenencia, y luego eso llegaría a la cúspide de la autorrealización. Pues, claro, como decían los latinos, prima vivere deinde filosofare. Primero hay que vivir y comer y luego filosofamos, ¿no? Es decir, el primer eslabón es condición de posibilidad del segundo eslabón más elevado y del tercero. Pues aquí ocurre lo mismo. Fíjate, para los chinos, el periodo de Mao Zedong se asocia al periodo en el que China recupera la soberanía plena. Queda pendiente el tema de Taiwán, ¿de acuerdo? Bajo la perspectiva de la élite política china, pero China recupera, tras el turbulento siglo de las humillaciones, la soberanía. La época de Deng Xiaoping es el segundo nivel. Sobre la condición de posibilidad de ser un país soberano es el desarrollo económico. Es la noción de un Estado desarrollista sui generis que es China, ¿no? Bien, una vez que ya hay un cierto bienestar y que China empieza
el proceso de catch-up, ¿no? de atrapar a los países más pobres, perdón, más desarrollados. Llega Jiang Zemin después porque antes quería clarificar que el proceso reformista en la época de Deng Xiaoping estuvo fraguado de riesgos, un poco del mambo, 2 pasitos para adelante, 1 para atrás, ¿no? Lo que se conocían como los ciclos Fan Show. Intento liberalizar, intento reformar, pero cuando veo que se me empieza un poco a desmadrar la inflación, que yo tengo resistencia, digamos, porque había una facción maoísta todavía en época de Deng Xiaoping. Cuando me critican y puedo perder el poder, hago show, agarro fuerte para volver a controlar. Fue, de acuerdo, un pilotaje reformista muy aproximado, nada sofisticado, ¿de acuerdo? Entonces, el último ciclo fan show de suelto y control agarrando fue la terrorífica crisis de Tiananmen en 1989, que solo se resuelve 2 años después, casi 3, en el 92. Ahí todavía había gente en la élite que proponía revertir las reformas. O sea, que es solamente a partir del 92 donde se puede decir ya con Jiang Zemin que el impulso reformista es absolutamente irrevocable. Pero un impulso reformista totalmente diferente. Ya no es experimental 100%, digamos, de un paso adelante y 2 atrás. Ya no es, digamos, descentralizado con experimentos a ver qué funciona, sino que será al estilo chino ya, en un país ya más potente, impulsado desde arriba a abajo, centralizado, organizado, sofisticado, etc. Y es el periodo de Jiang Zemin donde hablaríamos de la modernización omnicomprensiva, ¿no? La modernización Xuanmian en todos los ámbitos. Porque claro, un país como, piensa por ejemplo, Irlanda, que es un país ahora más rico que el Reino Unido, ¿no? El hermano pobre del Reino Unido, el hermano celta, de pronto ahora es más rico que el Reino Unido. Pero claro, Irlanda le vale con ser rico. Irlanda no tiene veleidades de una modernización omnicomprensiva, pero es que la modernización omnicomprensiva para China supone el ser potente en todos los ámbitos, en la proyección de su cultura, de su lengua, de su literatura, de su poder blando, en el poder militar, en el ir a la luna, en poner una sonda en Marte, en que sus empresas estén entre las mejores del mundo, en ser una potencia de investigación. Entonces, esa modernización Xuanmian o omnicomprensiva china, que es la que ha regido en la época de Jiang Zemin y de Hu Jintao, hasta, digamos, podríamos decir que llega Trump, esa tercera fase de soberanía, desarrollo y modernización omnicomprensiva se entiende porque lo que China pretende, de algún modo, es buscar recuperar la centralidad que siempre tuvo en el mundo premoderno. China fue uno de los centros del mundo, ¿de acuerdo? Un centro cultural y siempre se ha tenido como foco civilizatorio. Entonces, a China no le vale cualquier tipo de modernización. Hay que entenderlo. Es una modernización absolutamente omnicomprensiva que a mí me gusta llamarla Xuanmian. Claro, ahora con Xi Jinping y con la, digamos, la presión del hegemón norteamericano, ¿no? Con Trump y todavía ahora con Biden, ¿no? Pues claro, China directamente pasaría al siguiente estadio donde sigue con la modernización Xuanmian, pero ya dice, cuidado, ya tiene veleidades altermodernistas, es decir, de denunciar el eurocentrismo, de acuerdo, del orden internacional actual. Cuando llegamos los europeos y sobre todo los anglosajones con la idea de los valores universales como la democracia, los valores universales como el mercado, como la libertad plena del individuo, bueno, los chinos dirán, oye, vamos a ver, aquí hay mucha hipocresía, ¿no? Hay una grandísima hipocresía porque esto lo estáis utilizando como una herramienta para imponer valores que no son tan universales como propios, ¿no? Porque al final piensa en el tema de la pandemia, ¿no? El tema, bueno, pues está muy bien
al final hay que controlar la pandemia. Bueno, pues los chinos utilizan mecanismos de reconocimiento facial, etcétera, etcétera, que los occidentales juzgamos muy intrusivos, pero que a los chinos no les supone ningún problema, porque está dentro de esa cultura paternalista, ¿no? Entonces, todo esto te lo digo porque para entender, volviendo a tu pregunta, ¿por qué se está rehabilitando a Mao cuando fue una figura muy controvertida? Por ejemplo, en la época de Deng Xiaoping, se está rehabilitando a Mao porque se le sitúa en su contexto histórico. La labor de Mao no era tanto desarrollar, era recuperar la soberanía plena de China, ¿no? Entonces, pues bueno, también evidentemente hay una razón táctica, ¿no? Es decir, hay que decir que el Partido Comunista Chino lo ha hecho todo bien, de alguna forma, ¿no? Y entonces el Partido Comunista Chino se funda en 1921, justamente hace 100 años, es una efeméride muy importante y por tanto no es cuestión de decir que hemos hecho mal las cosas. Más vale situarlas en contexto, decir que Mao hizo bien lo que le tocaba en aquella fase del proyecto modernizador. En fin, es una respuesta larga, pero es importante precisar estas cosas pues, para que lo podamos entender desde nuestra visión lejana, ¿no? ¿Y crees que están China y el Occidente pues condenados a no entenderse en el terreno, ¿no?, de las instituciones económicas entonces? Bueno, vamos a ver. Es cierto que ahora emerge, como te he dicho antes, un discurso en China cada vez más altermodernista, es decir, de disparar un misil a la línea de flotación de la idea que tenemos los occidentales que nuestra forma de ver el mundo es la única. ¿De acuerdo? Entonces, es cierto que de algún modo hay tensiones que yo creo que solamente podrán resolverse con lo que yo llamo un pacto civilizatorio. Es decir, la modernidad es un producto occidental. Ya lo decía el gran Karl Polanyi, ¿no? No pensemos que la modernidad y el capitalismo occidental cae del cielo como las tablas de Moisés y están en mármol. No, es un producto histórico, concreto, que se da en las condiciones fácticas de la Europa occidental del siglo XVIII, con la revolución industrial del siglo XIX, y por tanto que no representa a todo el mundo. Es decir, ojo, porque, digamos, que no debemos pensar que todo el mundo piensa como nosotros. Somos una pequeña parte, muy importante en Occidente, pero una pequeña parte del mundo. Y de hecho China resulta como modelo desarrollista muy atractivo a muchos países en vías de desarrollo. Entonces, no cabe duda que ahí sí que hay, digamos, hay un debate, hay un debate importante para fraguar un nuevo orden mundial que no podrá ser solo liberal y exclusivamente occidental, sino que tendrá que ser fruto de un pacto civilizatorio. En cuanto a la pregunta en sí, pues te diré que hay un gran malentendido porque de algún modo en Occidente, nuestro Estado, digamos, en Occidente el juego político, la cultura política, ya digo, es muy diferente, es una cultura política liberal, que pone en el centro al individuo y a su concepción particular de la vida. Eso es opuesto a la visión, digamos, que he explicado antes, paternalista de arriba abajo, ¿no? Donde es el Estado quien, ojo, no de forma arbitraria, a través del mérito. O sea, que no tengo que decir nada sobre la noción del mérito en China, ¿no? Es decir, es que había oposiciones al mandarinato chino entre toda China para elegir a los mejores que iban a Pekín a gobernar el país y luego se enviaban a las regiones para gobernar las regiones. Fíjate la cultura del esfuerzo china. Mirad los test de Pisa, ¿no? Los mejores son siempre los del área confuciana. China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur. Entonces, digamos que hay esa colisión en la cultura política, ¿no? Hay una radical diferencia, verdaderamente de raíz. Pero desde un punto de vista epistemológico que tiene que ver con la economía del desarrollo, a mí me preocupa un problema mucho más profundo, pero que es un problema nuestro.
es el problema que yo llamo el de la equifinalidad institucional. Es decir, las instituciones tienen que generar objetivamente unos resultados con carácter universal para que haya desarrollo. Por ejemplo, nadie va a invertir en un país si no tiene la garantía de que se va a proteger su inversión frente a las arbitrariedades del gobierno de turno, ¿correcto? Eso es obvio, ¿no? Y fíjate que ese problema, por ejemplo, lo tiene bastante Argentina, ¿no? Con la idea de la expropiación, digamos, es decir, que en función del gobierno que tengas en Argentina muchas veces dices, ostras, ¿no? Y Argentina está metida, como dicen ellos, en un gran quilombo, ¿no? Con el tema de la deuda, con la expropiación de YPF a Repsol, ¿verdad? Y sin embargo, la ficción occidental es, oiga, no vale solo con conseguir eso, con conseguir que un Estado respete de forma previsible la inversión extranjera, por ejemplo, o nacional, sino que hay que hacerlo al modo occidental, a través de la separación de poderes, a través de ese producto histórico concreto occidental que es la separación de poderes, ¿no? Entonces, claro, ahí confundimos lo que llamo resultado institucional, que es que en propia teoría de juego es natural. Nadie cuerdo va a invertir si no hay previsibilidad de respetar esa inversión, ¿de acuerdo? Pero confundimos el resultado institucional con la forma institucional. ¿Cómo se consigue ese resultado? Y entonces, en Occidente no decimos, oiga, que sería parte de la economía positiva. Si usted quiere desarrollo, necesita respetar las inversiones. Decimos el cómo. Hay que hacerlo a nuestra forma. Y claro, ahí es un problema, porque al decir que se tiene que respetar la inversión a través del Estado de Derecho, de la separación de poderes, la separación de poderes es congruente con la cultura política liberal, pero no lo es con una concepción orgánica del Estado y de la sociedad civil de la cultura política paternalista china. Entonces, tú fíjate, Federico, las ingentes cantidades de millardos de dólares que han llegado de inversión a China desde fuera. No ha habido problema, se ha respetado las inversiones en China, no ha habido quejas, la prueba está en que se ha producido la inversión, pero se ha hecho a través de un modo heterodoxo para nosotros, que es por la voluntad creíble del gobierno chino de respetarlo. No porque el gobierno chino tenga jueces o el gobierno chino tenga elecciones que le sirvan de contrapesos, ¿de acuerdo? Sin ningún tipo de contrapeso, lo ha hecho por una vía motivacional, porque quería respetarlo, porque eso era útil para el proceso de enriquecimiento y desarrollo chino, ¿no? Entonces, ahí yo veo ese problema fundamental. Tenemos que entender en economía del desarrollo que cada país tiene que producir los resultados institucionales universales que se requieren para el desarrollo. Sin libertad de pensamiento no hay innovación. Sin previsibilidad de no expropiación no hay inversión, ¿vale? Eso estamos de acuerdo todos. Pero se tiene que hacer bajo una forma, bajo una configuración institucional que esté culturalmente arraigada, que sea posible. Porque pedir a los chinos que sean como nosotros es no entender cómo funcionan las sociedades humanas. Es imposible. Y de hecho, fíjate, concluyo con una idea de Francis Fukuyama que me hizo mucha gracia, ¿no? Por original. Francis Fukuyama decía, bueno, algo así como lo que en español decimos, el hábito no hace al monje, ¿no? Lo importante del monje no es la ropa que lleva, ¿eh? Pues él decía, fijémonos en el régimen autocrático chino y en la democracia japonesa o de Singapur. Decía él de forma muy provocadora, ¿se parecen más entre ellos en cuanto a lo real de la cultura política que la democracia japonesa se parece a una democracia adversarial de tipo occidental como la americana, la británica o la española? Se parecen más entre ellos. ¿Por qué? Fíjate la prueba. Un solo partido básicamente ha gobernado desde que MacArthur impuso la constitución japonesa tras la Segunda Guerra Mundial. Un solo partido. En Japón hay democracia formal, pero siempre gobierna el mismo partido, básicamente, con una excepción mínima. En Singapur, ¿qué te digo? Que es una democracia formal, pero el mismo partido.
Entonces, es muy interesante entender esto, ¿no? En Occidente nos obsesionamos con la forma y muchas veces despreciamos el contenido sustantivo de las cosas. Entonces, si queremos entendernos con China, tenemos que entender que China está condenado a ser un Estado activista que se organiza de arriba a abajo, porque es que no puede ser otra cosa dada su cultura política. Y puedes poner un ejemplo, ¿no?, de esta imposibilidad que impide China de ajustarse a las expectativas occidentales, o mejor dicho, angloamericanas en materias de gobernanza económica. Pues, mira, hay un ejemplo que es un poco abstracto, pero creo que es tan radical que quizás sea el más interesante. La propia noción de qué es un mercado. Hablamos de nuevo de lo que es el resultado institucional de la forma, ¿no? Un mercado supuestamente es una forma muy interesante y muy útil de generar una asignación de recursos efectiva, ¿no? Y esa es la idea de un mercado, ¿no? Bien, en ese sentido, el mercado en China se entiende igual que Occidente. Es decir, el mercado es parte del yong, es parte de lo que es útil, que no es esencia, es útil. El mercado hay que, para que un Estado desarrollista funcione, no puede alimentar empresas ineficientes, porque al final el pato lo pagan los consumidores. Entonces, el mercado es útil, la disciplina del mercado es importantísima y los chinos lo entienden perfectamente bien. Pero lo ven como un retal de tecnología, como un retal de tecnología institucional. Los mercados son útiles, ¿de acuerdo? Y entonces los fomentamos. Pero en Occidente no solamente se ve como en esa parte del yong, de lo útil que es el mercado. En Occidente el mercado tiene una razón de ser finalista. El mercado es un bien en sí. ¿Por qué? Porque el mercado es la esencia de la cultura liberal. Es el que dos seres humanos puedan interactuar e intercambiar bienes de forma libre. Es parte de la cultura. Por tanto, no es solamente un medio, es un medio y es un fin en sí. En China, por lo que te he hablado antes de la estrategia Qi-Yong, la estrategia de lo esencial, del fin, versus lo que es un medio, algo útil, en China el mercado solamente es parte del Yong, solamente es parte de lo que es útil, pero no es algo finalista en sí. Por tanto, mercados habrá mientras que sean útiles al proyecto modernizador de China. En el momento en que un mercado deja de ser útil al proyecto modernizador, al fortalecimiento de China, la élite china puede prescindir de ellos o amortiguarlos o regularlos porque no es un valor a perseguir per se. Tú fíjate, ni más ni menos que el mercado. Pues ya la propia concepción del mercado ya es totalmente diferente, ¿no? En el caso chino, es algo útil y mientras sea útil está bien, y en el caso occidental es una razón de ser porque está ligado a las libertades individuales. Pero te das cuenta, Federico, que sin arraigar estos conceptos en dos formas diferentes de ver el mundo, en dos culturas políticas diferentes, que las culturas son plásticas. Acuérdate la pregunta que me has hecho, ¿no? De por qué Mao Zedong puede existir en una política regida por el mandato del cielo. Bueno, porque la cultura es plástica. Se puede llegar a ser de un país desarrollado, fíjate Japón, ni más ni menos, bajo una cultura paternalista, digamos, confuciana, o bajo una cultura liberal de abajo arriba occidental. Se puede llegar a los mismos resultados institucionales que incentivan y permiten el progreso y la riqueza, pero cada uno tiene que hacerlo de un modo consistente con su cultura, de un modo consistente con la forma en la que ve el mundo, porque es que no podría ser de otro modo. Esto me recuerda a cuando los mexicanos, los próceres mexicanos, después de la independencia de España, a principios del siglo XIX, querían inspirarse en la Constitución norteamericana. Es decir, para desarrollar México, cogemos la Constitución norteamericana, la copiamos en México y ya está.
y decía gente muy inteligente. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido, porque eso no es más que un papel. En el caso de Estados Unidos, el papel refleja la realidad subyacente de los colonos europeos que han ido a Estados Unidos. Si tú copias eso, en México no significa nada, porque la realidad mexicana es diversa, hay una cultura precolombina potente, es una sociedad mestiza, no tiene nada que ver, ¿no? Pues es un poco esta la principal idea que, bueno, que me gustaría trasladar, ¿no? En relación a entender el desarrollo chino, ¿no? Tenemos que hacerlo quitando nuestras lentes de ver el mundo eurocéntricas y sobre todo la visión eurocéntrica más radical, liberal, que es la anglosajona. Es muy difícil bajo esas lentes poder entender casi nada en China. Bueno, Guillermo, yo podría quedarme aquí todo el día oyendo. Muy ¿Sabe? amable. Es un placer inmenso. Te agradezco También para ti. mucho, ¿no? La entrevista. Ah, creo que todos van a disfrutarla, así como yo he hecho. Te agradezco muchísimo y un buen día para ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer, Federico. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, me gustaría hacer una puntualización. A ver, yo vengo del mundo de la ingeniería, o sea, que yo no tengo problema con la ciencia y las matemáticas, me parecen maravillosas, pero habiendo vivido en China, sí que puedo, por forma intuitiva, pero también por lo que he estudiado, es que sin entender, sin hacer un esfuerzo de acercamiento a la cultura china, es muy poquito lo que se puede entender. Entonces, si he podido contribuir con algunas ideas, pues me doy por satisfecho. O sea que, muchísimas gracias, Federico.